nació en Pisa, Italia, el 15 de febrero de 1564. Su familia pertenecía a la nobleza menor. Galileo se interesó por la ciencia gracias a su padre, Vincenzo Galilei, quien escribió tratados basados en sus experimentos prácticos sobre la ciencia. Cuando tenía 8 años, su familia se trasladó a Florencia. A partir de 1581, Galileo estudió medicina en la Universidad de Pisa, pero lo que más le gustaba eran las matemáticas. Tanto fue así que abandonó Pisa sin graduarse y aceptó ser profesor de matemáticas en Florencia. Como profesor, demostró que Aristóteles había cometido el error de afirmar que la velocidad de la caída de los cuerpos era proporcional a su peso, y para demostrarlo hizo caer dos objetos de diferentes pesos desde la torre inclinada de Pisa. Galileo estudió la acción de los péndulos y elaboró su teoría del movimiento constante. En 1589 obtuvo una plaza en la Universidad de Pisa. 3 años después fue nombrado profesor de matemáticas en la Universidad de Padua. Galileo también conoció a Marina Gamba en Padua, y aunque nunca se casaron, tuvieron 3 hijos: Virginia, Livia y Vincenzo. Galileo estudió temas como la aceleración uniforme, la inercia y la mecánica en su taller, y descubrió todo tipo de hechos, como que un objeto que cae tiene la misma aceleración, sin importar su peso, lo que significa que, si se elimina la resistencia del aire, los dos objetos tocarán el suelo al mismo tiempo. También observó que, si se lanza un proyectil, sigue una curva en su trayectoria de un punto a otro, y que su velocidad es constante. En el vacío lo haría indefinidamente. Entonces Galileo utilizó la última prueba para explicar un antiguo problema: si la Tierra gira alrededor del Sol, ¿cuál es la causa de su movimiento? Galileo suponía que Dios había puesto en marcha a la Tierra en la creación, y gracias a eso no era necesaria ninguna fuerza continua. Galileo se interesó por la astronomía en 1597, y habló con otro gran pensador y astrónomo, Kepler. Estos dos hombres encontrarían las pruebas físicas para confirmar las controvertidas teorías de Nicolás Copérnico, y demostrar que Ptolomeo estaba equivocado al afirmar que la Tierra estaba en el centro, mientras los demás planetas y el Sol se movían alrededor de ella, y que estos cuerpos celestes se movían en círculos orbitando la Tierra. Copérnico creía que la Tierra giraba alrededor del Sol, mientras que Ptolomeo creía que el Sol orbitaba la Tierra. Esta opinión estaba favorecida por la Iglesia. En 1609, Galileo presentó al duque de Venecia un telescopio de una potencia muy parecida a la de los binoculares. Con ese telescopio descubrió montañas y cráteres en la Luna, observó que la Vía Láctea estaba compuesta por estrellas y descubrió los 4 satélites mayores de Júpiter, los cuales son Io, Europa, Ganímedes y Calisto. Unos meses después, el 13 de marzo de 1610, publicó Mensaje Sideral, y en diciembre vio las fases de Venus. Galileo fue criticado por los profesores de filosofía, ya que Aristóteles había afirmado que en el cielo solo podían existir cuerpos perfectamente esféricos y que no era posible que apareciera algo nuevo. En 1612, publicó un libro titulado Discurso acerca de los cuerpos flotantes, donde atacó la filosofía natural aristotélica. En 1613, presentó sus teorías en Cartas sobre las manchas solares, y esa obra le traería problemas a Galileo. A la Iglesia no le favorecían las obras de Galileo, ya que cuando Ptolomeo había presentado la teoría de que la Tierra estaba en el centro del universo, a la Iglesia cristiana le gustaba porque situaba a la humanidad en el centro de las cosas. Cuando Copérnico presentó su teoría de que era el Sol el que estaba en el centro, eso no le gustó a la Iglesia. Cuando Galileo se puso de parte de Copérnico, sus obras fueron prohibidas por la Iglesia en 1616. Galileo no negaba la existencia de Dios, pero tenía una habilidad especial para molestar a la gente, y esa era una de las muchas razones por las cuales se mudaba de ciudad en ciudad.
En resumen, Galileo era un problema para la Iglesia. Los astrónomos de esa época no estaban realmente interesados en desafiar a la Iglesia, ya que al hacerlo desafiaban tanto a la Iglesia como a la Biblia, puesto que, según la Biblia, se creía que la Tierra era el centro del universo, ya que Josué detuvo el Sol y la Luna. Al final, la Iglesia no prohibió los libros de Galileo, pero fue apartado, ya que había escrito sus obras en italiano en lugar del latín, y el latín en esa época era el idioma del estudio. Como las personas no sabían latín, el conocimiento era más restringido, y los grandes pensadores usaban el latín. En una reunión el 26 de febrero de 1616, le dijeron a Galileo que no siguiera con sus obras, que parecían contradecir a la Biblia, y Galileo aceptó eso durante un tiempo. En 1632, Galileo escribió su diálogo sobre los dos máximos sistemas del mundo. En él, hace que dos grandes pensadores, uno tolemaico y el otro copernicano, discutan sobre qué cuerpos giran alrededor en nuestra galaxia. Esa obra molestó mucho a la Iglesia, y fue acusado de herejía. Fue llevado ante un tribunal para ser juzgado en 1633. Declarado culpable, Galileo tuvo que dejar de promover las teorías copernicanas y fue obligado a permanecer bajo arresto en su propia casa por el resto de su vida. También tenía que recitar los salmos una vez a la semana durante 3 años. Galileo dedicó sus últimos años a diseñar un reloj de péndulo, pero con el tiempo sufrió de artritis y perdió la vista. Falleció el 8 de enero de 1642, a los 77 años.